Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y por fin hemos podido ver Insidious 5, que ya sé que la mayoría de la gente de LATAM os salió a principio de mes, pero nosotros nos hemos esperado a que saliera la cartelera española, que salió este 20 de julio. Así que hemos ido al cine y por fin la hemos podido ver. La verdad es que no habíamos leído mucho acerca de las opiniones generales de esta película, pero es inevitable que algo te llegue, y todo lo que nos había llegado la verdad es que no eran grandes alicientes, aunque tampoco teníamos grandes expectativas en esta película viendo cómo fue la cuarta parte. Ya sabéis que la cuarta parte fue la peor acogida de parte del público, y en este caso ha sido la peor acogida de parte de la crítica y del público también, no vamos a engañar a nadie, ya que Insidious 5 Red Door, esta vez nos encontraremos con la ópera prima de Patrick Wilson, nuestro protagonista a la vez hará de director. Y es que ambas películas, tanto la 4 como la 5, no fueron dirigidas por James Wan, el dueño de Blumhouse, el cual nos dio una trilogía bastante interesante, que unas gustarán menos, unas gustarán más, pero hay que reconocer que es de las sagas de Blumhouse que más éxito tenían. Como imagino que la mayoría que estéis viendo este vídeo ya habréis visto esta película o estáis pensando en verla, no nos enrollaremos mucho en la parte sin spoilers. Deciros que antes de perder el tiempo en gastaros vuestros dineros y ver Insidious 5, La Puerta Roja, os recomiendo que os paséis por Instant Gaming, ya que tenéis el Dorado Game Festival, con juegos hasta el 95% de descuento. ¡Wow! Además de tener el sorteo mensual en el que podéis ganar juegos gratuitos y sin tener que moveros de casa. Sin descuento, mileurista, fuck, sin descuento, café, croissant, fuck. Yo lo que os recomendaría es que directamente esperéis a que aparezca en alguna plataforma de stream, que la verdad creo que tampoco tardarán mucho en tenerla en su catálogo. Aunque si sois de los que os gusta mucho ir al cine y apoyar este tipo de eventos, pues por supuesto acercaos y ver la película y, como siempre, valorar por vosotros mismos. El gran problema que tiene Insidious 5 de Red Door es que es una historia que podía haber sido muy interesante, ya que continuará lo que conocimos en la segunda película. Ya sabéis que la tercera es una especie de spin-off y la cuarta una precuela. Y esta quinta quería continuar la historia 9 años después de lo que pudimos conocer tanto de Patrick Wilson como de su hijo. Una idea y un concepto que la verdad que es bastante interesante, y más teniendo en cuenta que el protagonista, el hijo, Dalton, después de 9 años ha crecido hasta la universidad y además será interpretado por el mismo actor. Así que de primeras quizá tiene algunas cosas para darle nuestro voto de confianza. Eso sería interesante si el actor o el personaje concretamente no lo hubieran convertido en el típico emo que estudia bellas artes y dibuja a carboncillo todo porque está traumado y está triste. Es una película que sí, tiene muchos jumpscares, ya os lo digo, tiene muchos momentos de susto, pero que vienen en una película que está mucho más centrada en un drama familiar que en una película de terror realmente. Lo que más vago queda de todo y más abstracto y un poquito por ahí mezclado es precisamente el género de terror, que es prácticamente indetectable. Independientemente de que los sustos sean efectivos o no, ni siquiera hay grandes fragmentos donde se sienta un poquito la tensión, la intriga, el misterio, algo sobrenatural, paranormal. Es como que tienes la sensación de que te están contando constantemente más de lo mismo que ya has visto en la segunda parte, pero visto desde otro punto de vista y con los protagonistas más mayores. Todo lo que nos gustó de Insidious, el más allá, todos esos demonios, toda esa visión oscura con la lamparita, en esta película aparecerá, pero aparecerá de forma tan vaga, poco orgánica, que no nos interesa en absoluto, además de que los fantasmas, el demonio, todos esos bichos que podíamos ver en anteriores partes, ya no será esa gente disfrazada, que a algunos les podría hacer gracia o no, pero en este momento la verdad que la película parece que sea toda digital y no tenga ningún tipo de aliciente por darnos algo interesante. En ese sentido también ha perdido un poquito la magia, pero también os tengo que ser sincera y decir que en ningún momento me aburrí, que bueno, pasé el rato entretenido, no es una película demasiado larga, aunque tampoco tiene grandes momentos por lo que destacarán y por lo que será recordada. De hecho, prácticamente a las 3 horas o al día siguiente de ver la película casi ni me acordaba de ella. Que no sirva de precedente, Síncope dice que no se aburrió, pero yo estuve dando cabezadas en el cine. ¿Sabéis lo que es tener la sensación de haber pagado para ver una película en pantalla grande y que los ojos se te cierren? Y no es por aburrimiento, es porque tenía desinterés, que es diferente. No creo que la película sea mala película, no creo que la película tampoco sea aburrida, como dice Síncope, es que simplemente no saben cómo volver la dinámica para hacer que el espectador esté interesado en lo que está viendo. Es que prácticamente no pasa nada y lo que pasa es demasiada poca cosa, o lo que se ve son cosas que ya hemos visto y que ya nos las sabemos. Entonces es que prácticamente esta quinta parte no aporta mucho a la saga. Y quizás lo más decepcionante de todo sea el final, los últimos minutos finales, que realmente han sido catastróficos, casi rozando un poquito la vergüenza
vergüenza ajena de lo cliché y lo estereotipado que estaba todo, lo poco sorpresivo, lo poco currao, lo poco inteligente, como simplemente ofreciéndonos unas escenas de toma, la típica película de género de terror comercial que esperabas ver. Y eso sin ningún tipo de disimulas. Pero como siempre a nosotros nos gusta que vosotros tengáis la última palabra, ya que lo que decimos Síncope y yo no va a misa, ni mucho menos. Por lo tanto, nosotros sí que le vamos a poner, yo en mi caso, un 3,5. Es una película que no recomendaría a los fans de Insidious, ni siquiera a la gente que quiera ver una película de terror moderna. Yo por mi parte me quedaré un 4, no porque me haya gustado más que Rotten, sino simplemente porque esa es la nota que había decidido, pero lo que sí que tenía claro es que estaba suspendida. Fuimos con una persona que normalmente las películas de terror le generan y le crean tensión, sugestión, que le suelen dar miedo, vamos. Y creo recordar que solamente se puso tensa en una de las escenas del inicio. Así que básicamente el suspenso viene porque ni siquiera funciona como película de terror ni tampoco como continuación de una saga. Pero ahora sí, quedaros si queréis conocer un poquito más nuestra opinión de esta película o toda la beef que le podemos echar en la parte con spoiler. Como os digo, a mí me hizo ilusión y me gustó muchísimo la trama de que trataran a Patrick Wilson y a su hijo esa historia que nos quedó en la segunda parte. Para mí, Insidious 2 es la mejor de todas las películas y cómo trataron el tema del más allá, cómo mezclaron cosas con la 1 y en esta me hacía mucha ilusión ver cómo iban a mezclar cosas que ocurrieron en la 2. Creía que veríamos algún viaje temporal en esos viajes astrales donde algo que vimos en la 2 ocurrió por justamente algo que ocurrió en el futuro, pero nada más lejos de la realidad. Se han olvidado de lo que ocurrió en aquella película, solo han presentado esa Red Door, que no se les ha ocurrido otra forma de acabar esa historia que pintándola de negro para hacer Insidious 6 de Black Door. No creo que se atrevan, la verdad que no creo que usen esa idea y espero que la desechen y no sigan esta saga ya obviamente muerta. A mí lo único que me ha gustado de esta película prácticamente ha sido un poco la presentación, el inicio, la introducción un poco de cómo han pasado esos 9 años y la excusa que utilizan para que ni Dalton ni su padre se acuerden absolutamente nada de lo ocurrido en la segunda película, haciéndonos una especie de flashback donde se supone que les borra la memoria, un recurso pues bueno, la verdad bastante sencillo, facilón, pero que bueno, tampoco se le pide nada más a un tipo de película como esta. Lo que ya no me ha convencido tanto es como de repente Dalton empieza a recuperar esos recuerdos, esos flashbacks y esas imágenes de su infancia y de lo acontecido con su padre en el más allá hace 9 años en esas clases de pintura donde simplemente contando hacia atrás desde 10 y se supone que buscando un poco lo más profundo de su mente ha sabido encontrar esas imágenes de la nada, ha sabido reavivar ese poder de viajes astrales que jamás supo que tenía, o que por lo menos, según nos cuenta la película, no lo recordaba. Además, Patrick Wilson, si está haciendo de director y de protagonista a la vez, que entiendo que tiene que ser algo muy complicado, céntrate también en que tu personaje cumpla con lo que le toca hacer. Quiero decir, hemos visto que los protagonistas son Josh y Dalton, padre e hijo, pero ¿cuántas escenas comparten juntos? El principio de la película, cómo lo lleva a la universidad, luego tenemos que ir tambaleándonos entre la historia de uno y la historia del otro que han acabado mezclando de la forma más cutre que se les ha ocurrido. Para ello tenemos también al personaje que acompañará a Dalton, que era esa compañera de habitación, un personaje que cuando ha aparecido de primeras me ha caído bien. Creía que le darían un papel un poco más relevante para ayudar a Dalton en su problema, pero no, han cogido al personaje de Scary Movie 1, a la protagonista, y han metido a una tía chistosa que no para de hacer bromas toda la cinta, excepto obviamente en el último tercio de película, que tiene que venir el sumum del drama, se cabrea, se preocupa, le dice a Dalton 4 cosas y ahí es donde él ya sabe perfectamente que tiene que ayudar a su padre. Pues no me gusta esas cosas. En ese aspecto, esa parte final de estos dos personajes o su relación en general ha sido un poco forzosa, un poco conveniente y lo que ya se veía venir todo el rato que iba a ocurrir en la película. Podía haber sido un personaje muy aprovechado, mucho, como tú dices, sobre todo si esta película se hubiera centrado un poquito en el terror o se hubiese sentido una película del género de terror, siendo un personaje más gamberro, que equilibrara un poco esos momentos de tensión, de viaje al más allá, que nos divirtiera, sí, que nos sacara una sonrisa, tal y como hicieron esos dos personajes que acompañaban a Elise y que tan divertidos nos resultaban y que por cierto aquí hacen un cameo muy justito simplemente para abogar a nuestra nostalgia. Es una película que los personajes parece que hagan cameo, todos los de la película excepto Patrick Wilson y su hijo, porque la madre, ¿qué relevancia ha tenido? Bueno, Foster, el otro hijo, ¿qué relevancia ha tenido? Pero eso sí que es verdad que nunca han tenido gran relevancia en estas películas, o sea, personajes totalmente olvidados que mira, que también podían haber aprovechado un poquito en esta quinta entrega, pero que no han sabido ni cómo. Y sobre todo, Lil Shane, Eloise, Ay, Elise, de verdad, ¿no sabéis lo que nos reímos en el cine en ese momento
momento final de la película que Patrick Wilson mira por el retrovisor, ve a Elise, vuelve a mirar y ¡oh! ¡Ha desaparecido! ¡Qué sorpresa! ¿Qué teníamos que hacer el público? ¡Oh! Elise ha desaparecido. Elise iba muerta desde la segunda película. O sea, ¿qué sorpresa es esa? Eso es a lo que me refería precisamente, con que daba hasta incluso un poquito de vergüenza ajena. Mucha. Por favor, no os toméis el pelo ni nos tratéis como espectadores tan simplones creyendo que ese final nos va a dejar con buen sabor de boca. También quería hablar un poco del concepto del más allá, ¿no? Una de las partes más interesantes de toda esta saga, que se exploró muy bien en esa segunda parte y que a mí personalmente a nivel de estética y de concepto sí me gustaba muchísimo. Y que aquí pues más de lo mismo me ha dejado indiferente. No es que me haya parecido mal lo que han sacado, sino es que simplemente han sacado cosas que ya había visto. Sí. No he sentido que iban más allá del más allá, sino que simplemente volvían a ir al más allá y que ahora era el padre el que tenía que sacar al hijo de allí. Y ni siquiera se sentía que los fantasmas querían poseer el cuerpo de la persona que estaba haciendo el viaje astral, porque alguno me dirá, sí, el chico de la facultad, sí, la vieja ha salido durante una escena. Muy poco tenso, como pasaba en las demás, donde sí que preocupaba que el personaje principal fuera poseído mientras estaba haciendo el viaje astral. Además de ese demonio, la puerta roja, pues la rompe de un puñetazo. O sea, vaya mierda de puerta de Pladur. Y no os preocupéis que algo bueno voy a decir, pero tengo que acabar con lo peor y lo que más me ha molestado de la película. Y sé que más de uno dirá, tú eres tonto, Rotten, y sí, soy muy tonto, pero es que me ha molestado este chico Traumas que pinta Carboncillo, que es un emo copia de Evan Peters con Kurt Cobain. Me diréis por qué, una vez ha superado sus putos traumas, empieza a vestirse de blanco y a pintar con acuarelas. Hijo de puta, pinta con Carboncillo y vístete de gótico si quieres. ¿Por qué te cambia tanto la personalidad que no tienes? Que es lo único que me has demostrado. ¿Qué es eso de vestirse de blanco ahora que ya he superado el trauma? Qué manía con clichear a la gente que viste de negro, que le gusta pintar a Carboncillo con los personajes traumados. Estamos muy cansados de ese cliché y de ese estereotipo tan antiguo y que de verdad Sí, muchos ya aborrecemos. Pero hay cosas buenas, las cosas como son. Ya sabéis que aquí Síncope y yo somos fans de las películas que tienen screamer cuando no son abusatorios. Es verdad que esta peli abusa, todo se ha dicho, pero ha habido alguno que me ha gustado y me he puesto recto en la butaca, aunque sabía que venía, como por ejemplo cuando está en ese tag, cuando vemos a la señora gateando, que me ha recordado una barbaridad a la vieja de la visita. Creo que esta es la escena que más ha gustado Sí. en general a todo el mundo y que genera un poquito de tensión alrededor de un escenario. Y por cierto, no es un tag, es una resonancia. Perdón. Ha habido también un par de amagos, de sustos de esos que no acaban con subidas de volumen ni con screamer. Si no recuerdo mal, me refiero a una escena donde Joss está en su coche mientras está mirando cosas en la guantera, papeles y demás. Vemos en la luna de atrás como algo que parece una figura, pero que no se llega a ver de una forma clara, que unos segundos está ahí y de repente desaparece. Algo muy sutil, pero que no se siente tampoco finalizado como un recurso para generar terror. Y es que realmente el terror aquí está tan mal metido que, vuelvo a insistir, no se siente ni siquiera que es una película de terror. De verdad que queríamos acabar esto con buenas palabras, pero es que hasta las escenas donde no te pegan el susto, que solo está el fantasma y desaparece, están mal metidas. Joder, mira que hay películas que lo hacen bien y es una de las cosas que a la gente le gusta, el que no te peguen el susto. Pero es que en esa es peor eso que el propio jumpscare. No sé si están mal metidas o quizás lo que sea es que están mal construidas. Pero desde luego en ese aspecto la película falla totalmente y es lo que la tira por tierra. A nosotros ya no nos queda más Billy, simplemente lo que queda pendiente es que Rotten nos explique qué es lo que ha dibujado en la pizarra, porque yo os aseguro que hoy no lo logro descifrar. Pues he dibujado en la pizarra precisamente lo que la película me ha transmitido, un culo abierto, la nueva Black Door. Esto será Insidious 6. Aclarado esto, solamente nos queda leeros a vosotros en la caja de comentarios qué os ha parecido esta película, en qué orden más o menos la posicionáis, si creéis que esta saga todavía puede estirarse un poco más de lo que ya se ha estirado, y por supuesto podéis comentarnos cuál es vuestra favorita. Creo que en general la que más gusta a todos es la 2, aunque tengo que reconocer que la trilogía al completo creo que es más o menos un ciclo que se puede salvar dentro de estas películas. Y si nada, recordáis pasaros por nuestro vídeo que os dejamos en la descripción, dejar un like, suscribiros, mirar lo que os digo de Instant Gaming, que siempre es interesante. Muchas gracias, Síncope. ¿Cómo se va a ti, Rotten? Muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a todos los que nos saludasteis durante los Sanfermines, que nos acordamos de vosotros y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.